Murias, profesor de Radiología del curso intensivo Mira Asturias. En estas asignaturas de conceptos claves en medicina vamos a ver las lesiones cerebrales que brillan en la secuencia de difusión. Es necesario conocer esta secuencia de resonancia magnética y conocer qué lesiones restringen la difusión, porque nos la pueden pedir en el diagnóstico diferencial, porque es una imagen radiológica muy característica. La resonancia magnética, las secuencias más importantes son el T1, el T2, el FLAIR, el T2 asterisco gradiente, y dentro de estas secuencias tan importantes está la secuencia de difusión. La secuencia de difusión es la secuencia que valora el movimiento libre de las moléculas de agua en un parénquima que estemos estudiando. Esta secuencia, si las moléculas de agua se mueven libremente, la imagen es muy parecida a un T2 con supresión líquida. Es una imagen como gris, en la cual el líquido se ve negro y el parénquima se ve de forma gris. Es una imagen que nos tiene que dar, cuando la veamos, de poca resolución. Nos da una imagen como de poca resolución y eso es lo que nos permite diferenciarla del resto de las secuencias como el T2 o el T1. Es una imagen poco anatómica, pero lo único que valora esta secuencia es el movimiento libre de las partículas de agua. De tal manera que cuando hay una zona del cerebro que impide el correcto movimiento de las partículas de agua, que como se está generando al resto de órganos, podemos hacer también secuencias de difusión en el hígado o, por ejemplo, en la próstata. Cuando hay una zona del parénquima de un órgano que impide el correcto movimiento de las moléculas de agua, esta secuencia lo que hace es darnos una señal alta, es decir, se muestran hiperintensas. En las secuencias potenciadas en difusión, lo que se suele decir es que restringe la difusión. La secuencia contraria a la difusión es el ADC, que es la secuencia de verdad que obtiene la máquina. En el ADC vamos a tener una imagen hipointensa cuando tengamos una restricción de la difusión. De tal manera que la difusión está formada por dos secuencias, el ADC y la secuencia de difusión. La secuencia de difusión, la patología la vamos a ver blanca porque restringe la difusión, y en el ADC lo vamos a ver negra porque restringe la difusión. Son imágenes contrarias, imágenes que se interpretan de forma inversa a la otra. Se utiliza la secuencia de difusión porque permite un poco más de anatomía, es más fácil de interpretar que el ADC. ¿Cuáles son las lesiones que brillan en difusión? Las lesiones que tenemos que saber que restringen la difusión son las lesiones isquémicas agudas. El ictus isquémico restringe la difusión. Los tumores hipercelulares, en el que más evidente es el quiste epidermoide, que brilla muchísimo en la difusión, sobre todo en el ángulo pontocerebeloso. Las infecciones, como los abscesos o la encefalitis, puede restringir la difusión. Sobre todo el pus del centro de los abscesos brilla mucho en difusión. Y luego los tumores hipercelulares intraparenquimatosos pueden tener una cierta restricción de la difusión, como puede ser, por ejemplo, el linfoma, el glioblastoma multiforme, entre otros tumores hipercelulares. Las lesiones isquémicas. Cuando nosotros tenemos un ictus isquémico, la primera prueba radiológica que nos puede permitir diagnosticar la presencia de un ictus isquémico es la secuencia de difusión. Lo vamos a ver blanco, la zona que está isquémica, porque restringe la difusión en la secuencia de difusión, y lo vamos a ver negro en ADC. Lo vamos a ver blanco en la secuencia que restringe la difusión y lo vamos a ver negro en ADC. Normalmente esta restricción de la difusión suele aparecer desde el primer momento de la isquemia y suele durar aproximadamente 7 días. Por lo tanto, la difusión no solo permite diagnosticar la presencia de una isquemia cerebral, sino cuantificarla en el tiempo. De tal manera que si brilla mucho en difusión, estamos en los 7 primeros días de la isquemia. Posteriormente, el ADC se normaliza, es decir, sigue restringiendo la difusión, pero el ADC se vuelve normal, la secuencia de ADC vuelve a ser normal, y a partir de las 3 semanas el ADC y la difusión son normales. Por lo tanto, cuando tengo una lesión isquémica que restringe la difusión, normalmente voy a estar en las 3 primeras semanas de la lesión isquémica, y si la ADC es normal, vamos a estar entre la primera y la tercera semana, mientras que si la ADC está alterado, voy a estar por debajo de la primera semana. La isquemia arterial aguda restringe la difusión, brilla en difusión. El quiste epidermoide. El quiste epidermoide es un tumor que aparece normalmente en el ángulo pontocerebeloso, cuyo diagnóstico diferencial implica el meningioma por la presencia de esa cola dural y el neurinoma por la presencia de esa forma en el lado, porque se mete en el conducto auditivo interno.
Pero el quiste epidermoide es una lesión difícil de identificar porque se comporta igual que el líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Es hipointenso en T1 y es hiperintenso en T2. Y es muy difícil de identificarlo. Lo que vemos a veces es el efecto masa que produce sobre los órganos vecinos, nada más, porque tiene cierto efecto masa. Es una lesión muy plástica que se mete por los agujeros, pero en ocasiones puede tener cierto efecto masa. Para confirmar que es un quiste epidermoide, por lo tanto es benigno y por lo tanto no requiere quitarlo porque es más una malformación en la formación cerebral que un tumor en sí mismo, usamos la secuencia de difusión. Si restringe claramente la difusión es que está formado principalmente por células y es un quiste epidermoide. Aquí tenemos otro ejemplo, una lesión en T2 que puedo tener muchísimas dudas de qué tipo de lesión es, porque aunque es de bordes bien definidos, no está en una zona de características de lesión extraxial, podría ser un tumor primario, pero para ser un tumor primario es poco invasivo, infiltra poco para ser un glioma de bajo grado, tiene poco efecto masa para ser un glioma de alto grado. Puedo tener muchísimas dudas diagnósticas, pero si restringe claramente la difusión, si brilla en difusión, estamos ante un quiste epidermoide. El absceso cerebral. ¿Para qué utilizamos la difusión en el absceso cerebral? Lo utilizamos para diferenciarlo de un tumor de alto grado. ¿Por qué? Porque el absceso cerebral es una lesión redondeada que puede captar contraste en anillo, que se asocia a edema y que puede ser muy destructiva, muy agresiva con las estructuras encefálicas. Exactamente igual que el glioblastoma multiforme. Pero ¿cuál es la diferencia entre el glioblastoma multiforme y el absceso cerebral? Su comportamiento en difusión. En este caso, esto es un glioblastoma multiforme porque si el centro de la lesión se ve, no restringe la difusión, se ve negra, y lo único que restringe es donde están las células del glioblastoma multiforme, que es la zona periférica. La zona de necrosis no restringe la difusión. El centro de la lesión del glioblastoma multiforme es negra. En cambio, en el absceso cerebral, que puede captar en anillo, puede tener efecto masa, puede destruir las estructuras que hay alrededor, lo que restringe la difusión es el centro de la lesión, donde está el pus. Y esta imagen es muy característica, prácticamente pacnomónica, y es básica para identificar la presencia de un absceso cerebral. Hay tumores intraaxiales que restringen la difusión. Esa restricción nunca es tan blanca como en una isquemia, como en un quiste epidermoide o el centro del absceso, del pus, sino que es aumenta un poco el brillo, pero no brilla claramente, sino que aumenta un poco las zonas donde tienen células. Entonces es muy importante porque esa hipercelular de la difusión nos puede indicar dónde están las células y dónde podemos tomar las biopsias y además nos da mayor valor para poder diagnosticar la presencia de un tumor primario. Hay que conocer dos tumores que pueden restringir la difusión, que es el linfoma primario y el glioblastoma multiforme. Son dos tumores muy difíciles de identificar uno de otro, a no ser que el paciente sea inmunodeprimido o VIH, entonces nos vamos a ir claramente hacia el linfoma, es difícil de interpretar los dos, de diferenciar los dos radiológicamente. Aquí tenemos un ejemplo de un linfoma cerebral del cuerpo calloso, una lesión que es hiperintensa en T2, que capta contraste de forma difusa, que en el escáner es isodenso o un poco más denso que el parénquima cerebral, pero fijaros cómo el ADC y la difusión, cómo se comporta en ADC y en difusión. En el ADC es negro toda la zona que rodea el sistema ventricular, que es donde están las células del linfoma, y restringe la difusión en la parte frontal, donde están las células del linfoma. Y por lo tanto podemos diagnosticar la presencia de un linfoma cerebral por esa restricción de la difusión. En este otro caso es un glioblastoma multiforme que capta contraste, que tiene una zona central necrótica, pero puedo ver esa restricción de la difusión en la zona del cuerpo calloso con restricción y disminución también de la señal del ADC, lo que nos indica que hay células, son tumores hipercelulares que tienen bastante cantidad de células y por lo tanto me va a llevar hacia el diagnóstico de un glioblastoma multiforme o un linfoma primario. Por lo tanto, lesiones que brillan en difusión. Nos acordamos, la isquemia cerebral y además sobre todo en las primeras 7 horas, algunos tumores, especialmente el quiste epidermoide, tumores intraparenquimatosos como el linfoma y el glioblastoma multiforme y sobre todo acordarnos del centro de los abscesos que restringe la difusión y brilla mucho en difusión, lo que nos permite distinguirlo de estos tumores primarios del sistema nervioso central. Nada más, muchas gracias.